A veces en nuestra vida pasamos cosas malas, muy tristes. Sin embargo, en las escrituras nos dicen que todas las cosas que pasen serán buenas para nosotros. Pero ¿cómo puede ser que una cosa mala sea buena para nosotros? Yo creo que el gran ejemplo es el de Jesucristo. En la crucifixión de Jesucristo, en el tiempo de Jesucristo, bueno, el gobernador romano dijo, no encuentro nada de malo en este hombre. Los líderes judíos querían crucificarle y así pasó. Le pusieron en la cruz, le clavaron en los brazos, en los pies y lo mataron horrible. Le pusieron una daga atravesando su cuerpo, finalmente murió un inocente. El gobernador romano dijo, Poncio Pilatos dijo, me lavo las manos de esto, pero realmente se le encontrará culpable. ¿Culpable de qué? Culpable de la muerte, del asesinato de un inocente. Este evento, vamos a suponer que estamos ahí, ya mirándole a nuestro maestro que se está muriendo mientras otros gritaban, mátalo, 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 mientras nuestro maestro estaba muriendo. Bueno, esta escena tan grave y tan mala, tan perversa de matar a un inocente, esa escena tan mala fue lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros, lo mejor. Porque por medio de la muerte de Jesucristo, nosotros podemos ser o podemos recibir la salvación. Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Doctrina y Convenios. En la clase anterior vimos a José Smith y a Sidney Rigdon que estaban revisando la traducción de la Biblia y llegaron a un versículo, recuerdo que era en Juan capítulo 5, versículo 29, que hablaba del cielo y del infierno. Y ellos dijeron, por medio de revelación, por medio de revelación se hace esto, por medio del Espíritu, y el profeta puede hacerlo y dar el significado de las Escrituras. Y ellos dijeron, no hay solo un cielo y un infierno, sino hay grados de gloria intermedios. Y basándose en otra escritura de la Biblia, que está en 1 capítulo 15, versículo 40 hasta el 42, que habla de grados de gloria. Tenemos el grado celestial, terrestre y celestial, representado como el sol, la luna y las estrellas. Y el sol representado en calor, en luz, comparado con la gloria celestial. En la sección número 77, y estamos entrando a la clase de hoy, veremos la clase de la sección número 77, 78, 79 hasta la 80. Trataremos de ver en esta clase, en la clase de hoy. En la sección número 77 es muy especial, es muy diferente, mejor dicho, porque cada versículo tiene una pregunta y una respuesta. Asimismo, pregunta y respuesta, cada versículo, pregunta y respuesta. ¿Y pregunta sobre qué? Sobre el Apocalipsis. Otra vez José Smith y Sidney Rigdon están revisando la traducción y están explicando lo que quiere decir esta parte de Apocalipsis. Recordemos que el año pasado vimos el libro de Mormón, pero el año antes de ese vimos el Nuevo Testamento y el último libro de la Biblia es Apocalipsis. El último libro del Nuevo Testamento es Apocalipsis. Recordemos que la Biblia está en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. El último libro del Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis. Tal vez pueden encontrar en algunas ediciones, en algunas imprentas, en algunas ediciones de la Biblia como el libro de Revelaciones. Es porque Apocalipsis quiere decir revelaciones. Ok, ¿qué más sobre Apocalipsis? A ver, una pregunta. Díganme ustedes, vamos a hacer una pregunta dividida en dos, ¿ya? Díganme, ¿quién escribió Apocalipsis y en dónde? A ver, ¿quién escribió Apocalipsis y en dónde? 50% si dices quién y 50% más si es que dices dónde. ¿Quién escribió? Juan, muy bien. Juan escribió Apocalipsis. ¿Y en dónde? En la isla de Patmos. En la isla de Patmos, conté Patmos. Esta isla en ese tiempo era una cárcel. Juan escribió en la cárcel Apocalipsis. Esta isla ahora actualmente pertenece a Grecia. Hay un reportaje de CNN, del canal de noticias, que dice Patmos, el principio del fin. Es porque en Patmos Juan escribió el futuro de los últimos días. Apocalipsis habla del futuro, de las cosas que están pasando y que pasarán. Es un poco más difícil de entenderla. Pero bueno, hablando un poco más de la isla, esta isla de Patmos, que ahora pertenece a Grecia, está frente de que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se llamaba Asia. Cuando Jesucristo asciende al cielo, y antes de eso le dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura, ellos van a predicar el Evangelio al Asia. Cuando dicen al Asia,
Ese lugar era el que estaba al frente de la isla de Patmos. Y ese lugar actualmente es Turquía. Turquía, sí. Y en Apocalipsis nos habla de 7 iglesias. Al frente de la isla de Patmos está Efeso. Entonces habla de 7 iglesias. Y el nombre de las 7 iglesias es el nombre del lugar en donde estaban las iglesias. Y estas 7 iglesias estos lugares están en Turquía. Sí saben esto, ¿verdad? Que las 7 iglesias están en Turquía. Bueno, déjenme decirles que en Turquía habla muchos lugares del Nuevo Testamento. Uno de esos también habla de Capadocia. Capadocia actualmente es una ciudad que se le conoce por los globos. Y por cierto, mi sobrina cuando visitó Capadocia me trajo una camiseta. Bueno, sí, increíble. Yo me he puesto a pensar y digo, ¿cómo es que fueron a predicar el Evangelio a Turquía? ¿Cómo es que pudieron hacer eso? ¿Qué tal a usted le dicen, ok, muy bien, tienen que ir a predicar el Evangelio, pero a usted le toca en Turquía, vaya? Lo primero que vas a preguntar, bueno, ¿qué idioma hablan en Turquía? Se habla de que Juan hablaba bien el griego, entonces podía en Grecia predicar el Evangelio, pero hablar en turco, entonces me pude a pensar y dije, ¿cómo? Y luego recordé que en ese tiempo estaba dominado por el Imperio Romano. El Imperio Romano era como un solo país, entonces ellos se podían movilizar y podían entenderse y podían conversar con un idioma universal de ellos. Y es por eso que se extendió tan rápido el Evangelio en Turquía y hasta llegó hasta Roma. Pedro llegó a Roma a predicar el Evangelio. Entonces, ¿cómo se extendió? Y mira, una cosa mala de esta invasión romana, de lograr esta sumisión de un imperio, eso sirvió para que el Evangelio pueda extenderse. Esto es algo increíble. Otra cosa más que podemos decir de Apocalipsis es que está escrito por metáforas, o sea, no está diciendo el día o el año tal va a pasar tal cosa, no, sino que está hablando por metáforas. Y es un poco difícil de entenderla. Es como el libro de Isaías. Isaías también está escrito por metáforas y a veces es un poco difícil de entenderla. Para entender el Apocalipsis y Isaías también, necesitas del Espíritu. Y para entender a Isaías podemos coger el libro de Mormón. Recordemos que el año pasado, cuando estudiamos el libro de Mormón, encontramos un libro que se llama Segundo Nefi. El libro de Segundo Nefi está dentro del libro de Mormón y la segunda parte del libro de Segundo Nefi, más o menos como el capítulo 14, habla las palabras de Isaías. Porque Nefi, quien escribe este libro, cita las palabras de Isaías. Recordemos que el libro de Mormón fue escrito en el continente americano y ellos tenían las escrituras de Isaías y cita, y de esa forma podemos entender mejor al libro de Isaías. Eso es lo que pasa en esta sección 77. José Smith y Sidney Rigdon citan a Apocalipsis en cambio, para que podamos entender mejor Apocalipsis. Por ejemplo, dice mar de vidrio. Si ustedes están leyendo Apocalipsis y encuentran mar de vidrio, ¿qué entenderían ustedes por mar de vidrio? Bueno, ahí es cuando entra Doctrina y Convenios 77. Versículo número 1, vamos a leerlo. Dice, versículo número 1 de la sección número 77, dice pregunta con mayúsculas. Luego dice, ¿qué es el mar de vidrio del que habla Juan en el capítulo 4, versículo número 6 de Apocalipsis? Como ustedes pueden ver, aquí se identifica qué capítulo y qué versículo que está hablando la pregunta. Y luego más abajito está la respuesta y dice, respuesta. Es la tierra en su estado santificado, inmortal y eterno. Entonces, ¿qué es el mar de vidrio? Es la tierra en su estado santificado e inmortal. Vamos con otra pregunta, la 2. Cuando dice P es la pregunta. ¿Qué hemos de entender por los 4 seres vivientes de los que hablan el mismo versículo? La R es respuesta. Son expresiones metafóricas que usa Juan el Revelador para describir a los cielos, el paraíso de Dios, la felicidad del hombre y de los animales. Y luego empieza a hablar algo más del espíritu de los animales. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los 4 seres vivientes? Está hablando del cielo, del paraíso de Dios, de la felicidad del hombre y felicidad de los animales. Mira, metafóricamente está hablando. Bueno, de hecho siempre lo hizo así. Versículo número, vamos al 4. Dice P, pregunta, ¿qué hemos de entender por los ojos de las alas que tenían los seres vivientes? R, respuesta. Sus ojos son una representación de luz y conocimiento, es decir, están llenos de conocimiento y sus alas representan el poder para movilizarse, para obrar, etc. Entonces, cuando hablamos de alas,
Estamos hablando de poder y de poder para movilizarse. Las alas representan el poder para movilizarse, para obrar. Y cuando hablamos de ojos, hablamos muchos de ojos, en este versículo hablan de algunos ojos. ¿Qué significa esto de los ojos? Es la luz y el conocimiento. Miren, yo voy a contar algo, les voy a compartir algo. Cuando yo serví como obispo, mi escritorio, mi espalda daba hacia la ventana. Entonces entraba bastante luz por la ventana y de esa forma yo obtenía la luz directamente a la cara, es un secreto, a la cara del hermano que estaba entrevistando y así podía ver sus ojos. Recordemos que en Escrituras dice que los ojos es la luz, o mejor dicho, la ventana del alma. Y podemos ver qué es lo que dice aquí, es el conocimiento, los ojos. Entonces tú puedes ver mejor o puedes entender mejor a la persona mirando a sus ojos. Ahora, tenemos otro, vamos al 6. Pregunta, ¿qué hemos de entender por el libro de Juan? Vio sellado por fuera con 7 sellos. Respuesta, ¿qué entiende la voluntad de los misterios de la obra revelada de Dios, las cosas ocultas de su administración, concerniente a esta tierra durante los 7,000 años de su permanencia, o sea, su duración temporal? Ok, mira, aquí podemos entender algo. En la Biblia siempre está hablando de números, pero de los números que más habla es del 1, del 3, del 12, un poco del 4 cuando habla de los 4 puntos cardinales, pero más habla del 7. Del 7, habla del 7. O sea, no quiere decir que el 7 es un número perfecto, sino es un número completo. Entonces entendemos que los 7 sellos, y habla cosas de 7, como 7 días hizo, 6 días hizo la tierra y el séptimo día descansó, son 7. Es como un día completo, es como cuando se hace todo. Versículo número 7. Dice, ¿qué hemos de entender por los 7 sellos con que estaban sellados? Respuesta, que el primer sello con que tiene las cosas que los principios de 1000 años, el segundo y las de las siguientes 1000 años y así hasta el séptimo. ¿Qué quiere decir esto? Que son 7 sellos. Ya abrimos el sexto sello. Ahora estamos en los últimos días, por eso que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, porque ya estamos en lo último. Cuando se abre el séptimo sello es porque estamos entrando al milenio, ya es el milenio. Ya estos son los últimos, de hecho José Smith decía que estamos en la noche del sexto día, ya para amanecer el séptimo día, que es el séptimo sello, es por eso que se habla el 7 de un número completo. Ok, lo vamos a dejar ahí y otra clase seguimos más profundamente sobre este tema. Pregunta número 8 dice, ¿qué hemos de entender por los 4 ángeles de los que se habla el capítulo 7 y el versículo número 1, capítulo 7 y el versículo 1 de Apocalipsis? Dice que son 4 ángeles enviados de Dios a quienes es dado poder sobre las 4 partes de la tierra para salvar la vida, para destruir, son los que tienen el evangelio eterno para dar a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo. Entonces, como para predicar el evangelio, ¿verdad? Como les decía, cuando hablan de 4 es como ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y 4 puntos cardinales. Pregunta, ¿qué hemos de entender por el ángel que asciende del oriente? Versículo número 2, capítulo número 7. Y ahí está la respuesta. Estamos en el capítulo 2, versículo número 7. En la número 10, versículo número 10 pregunta, dice, ¿en qué tiempo se cumplirá las cosas de las que se habla en este capítulo? Estamos hablando de qué capítulo? Del capítulo número 7, versículo número 2. Repito la pregunta, ¿en qué tiempo se cumplirán las cosas de las que se hablan en este capítulo? Respuesta, se cumplirán en el sexto milenio, o sea, cuando sea abierto el sexto sello. ¿Cuándo se van a cumplir las cosas de Apocalipsis? Estamos viviendo, estamos viviendo el cumplimiento de los tiempos, que se llama. Un amigo decía, estoy viviendo el cumplimiento de las profecías. Sí, exacto. Exactamente, como pestilencias, como el 666, como muchas cosas más que se hablan en Apocalipsis, que estudiamos el año pasado, bueno, el año antes de ese, y en algún momento retomaremos estas enseñanzas, en donde realmente lo que Apocalipsis quiere decir, si es que no quieren, si se olvidan todo lo que han escuchado ahora, lo importante es que en Apocalipsis dice que el Señor ganará. O sea, que si es que quieres estar en el equipo ganador, quédate con el Señor. Básicamente es eso. Ahí dice que el Señor va a ganar. Sigue a Jesucristo y vas a ser el equipo ganador. Versículo número 11 dice, ¿qué hemos de entender por los 144,000 sellados
de entre los tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Estamos hablando de cuántas tribus son, 12, ¿verdad? Ok, si son 12 tribus, son 12,000 por cada tribu, tenemos 144,000. Respuesta, que aquellos que son sellados son sumos sacerdotes ordenados según el santo orden de Dios para administrar el evangelio eterno, porque son estos los que son ordenados de entre todas las naciones, tribu, lengua y pueblo, por los ángeles, a quienes es dado el poder sobre las naciones de la tierra para traer a cuantos quieran venir a la iglesia del primogénito. En el 12 vamos a leer también, dice, versículo 12, pregunta, ¿qué hemos de entender por el son de trompeta que se menciona en el capítulo número 8 de Apocalipsis? Respuesta, que así como Dios hizo el mundo en 7 días y en el séptimo día acabó su obra y la santificó y también formó al hombre del polvo de la tierra, de igual manera al principar el séptimo milenio, el Señor Dios santificará la tierra, consumirá la salvación del hombre y juzgará y reinará en todo esto, ¿ok? Estamos hablando ya del milenio, que en algún momento vamos a estudiar específicamente el milenio. Es cuando, es lo que les decía, ¿verdad? Cuando terminamos el sexto sello, o sea, ahora que estamos viviendo, entraremos al séptimo sello, que no sabemos cuándo será, pero entrará esta nueva dispensación. Cada una de estas es una nueva dispensación. Entraremos a una nueva dispensación en donde ¿quién gobernará? Jesucristo. Y estamos entrando al milenio. Ok, vamos a leer otra, tal vez la 15, dice, ¿qué se da a entender por los dos testigos en el capítulo 11 de Apocalipsis? Ok, estos dos testigos son dos profetas, pero estos dos profetas no sabemos si es que ya nacieron o van a nacer. Hay muchas cosas que todavía no se entienden de Apocalipsis, pero ahí se estudian. Podemos analizar también o hacer sumas diciendo, ok, ya esto ya se cumplió, lo otro ya se cumplió, ya nos faltan como 2 años nomás para que se acabe el mundo, ya nadie sabe. Ok, cuándo se va a terminar o cuándo se va a cumplir todo, pero las cosas se están cumpliendo. Es increíble, si tú abres las noticias, prendes y ves noticias, vas viendo de que esto ya se está cumpliendo. Es increíble, ¿no? Por ejemplo, cuando regresan los judíos a su pueblo, a Israel, esto ya se cumplió hace tiempo y ya se están cumpliendo nuevas cosas. Bueno, hablaremos en Apocalipsis más profundamente de esto. Ahora pasamos a la sección número 78, en donde hablamos de otro tema, en donde hablamos de la firma unida, conocida más como la orden unida. La orden unida es más como un sistema económico. ¿Para qué? Para administrar el almacén del obispo. ¿Y qué era el almacén del obispo? Lo que estudiamos en la sección número 42 es la ley de la consagración, ley de consagración. Entonces, un sistema en donde lo que buscaba es que todos sean iguales, pero no, o sea, aquí se malentiende, no es que todos sean iguales, sino que todos tengan igual de oportunidades, es la cosa. Esto que se gobernaba que se puso para gobernar la iglesia, esta orden unida, no es lo que algunos piensan que es parecido al socialismo, que es una forma de gobernar un país, o parecido al comunismo, muy lejos del capitalismo, pero esto no es ni socialismo ni comunismo. Esta orden unida es la forma de gobernar que dijo Dios para la iglesia. ¿Qué más podemos decir de esta orden unida? Que esta orden unida fracasó, quebró. O sea, si nosotros preguntamos a alguien que esté en contra de la iglesia, va a decir, sí, ya está, fracasó. Entonces José Smith no es un profeta. Pero si, por ejemplo, si le preguntamos si estuviera vivo Ezra Booth de la clase anterior, él va a decir, bueno, esa iglesia no sirve, porque yo sí me bauticé, tuve un testimonio, y luego empezó a hablar contra de la iglesia y escribió algunos reportajes en el libro de la ciudad, que era el Ohio Star. Escribió algunos, 7 reportajes en contra de la iglesia. Y claro, va a decir que no vale. Pero si le preguntas a Sidney Rigdon, va a decir, sí, el Señor mandó a hacer esta obra y esta es la manera de administrar la iglesia dentro de la orden unida y dentro de la ley de consagración. Tal vez estoy complicando mucho y no le estoy enseñando bien, pero es más o menos así. Es un sistema para enseñar, para administrar, perdón. ¿Para administrar qué? Las cosas que tenía la iglesia. Otra cosa más que puedo decir, era como un banco. Era un banco, de hecho era un banco, porque se escribían billetes, se hacían billetes.
en este banco que fracasó. Aquí puedo decir algo más, mira, el Señor te va enseñando, no es que se equivoca, sino que hasta ahí duró. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con los últimos cambios del presidente Nelson, yo creo que es un excelente ejemplo cuando antes los testigos eran sacerdotes, poseedores del sacerdocio en los bautismos, ahora puede ser una niña o una mujer que previamente se había bautizado. Entonces las cosas van cambiando. El Señor les preparó para recibir esta orden unida. Y esta orden unida es un sistema financiero, un sistema de administración que bien pudiera ser para un país. Pero esto dijo Dios para la iglesia, es una manera perfecta de administrar. Y como les decía, es como un banco. Hablando técnicamente, y este es mi comentario, pongo entre comillas, entre paréntesis, que esta orden unida viene siendo un banco. Pero los bancos, como ustedes saben, lo que vende el banco es dinero, es como una zapatería. La zapatería, ¿qué es lo que vende? Zapatos. El banco, ¿qué es lo que vende? ¿De dónde saca la utilidad? ¿Qué es lo que vende? Dinero. ¿Y en cuánto vende? ¿Cuál es el valor del dinero? El valor del dinero es el interés. Bueno, yo estoy dando clase de economía, pero más o menos para que podamos entender. El valor del dinero es el interés. Entonces, cuando el banco presta, o sea, vende dinero, gana interés como utilidad. Y el interés es lo que va quedando. Entonces, al ser la orden unida un banco, lo importante es que el banco tenga liquidez, o sea, tenga dinero. Pero el fuerte de la orden unida de este banco, porque emitía billetes, era un banco, el fuerte no era el dinero. De hecho, había escasez de dinero. El fuerte eran en terrenos. Porque al ser la ley de consagración, me estoy extendiendo mucho en esto, pero bueno, al ser la ley de consagración, cuando los hermanos consagraban sus terrenos a la iglesia y luego les daban un oficio que se llamaba el orden de mayordomía, se le entregaba al hermano diciendo que administre lo que era de él, administraba él mismo. Y el sobrante le daba a la iglesia, pero le daba en bienes, en almacén, en terrenos. Y un banco lo que necesitaba es efectivo. Y eso fue, yo técnicamente, cierro paréntesis, ese es yo pienso que fue la forma técnica o que por qué quebró esto, la orden unida. Pero fue la manera del Señor. El versículo número 3 del 78, hablando de la orden unida, dice, pues de cierto os digo, ha llegado la hora y está cerca, y he aquí es necesario que haya una organización de mi pueblo, a fin de reglamentar y establecer los asuntos del almacén para los pobres de entre mi pueblo, tanto entre lugares como en la tierra de Sión. Ok, ¿cuál es la tierra de Sión? En Independence. ¿Dónde quedaba Independence? En el condado de Jackson, Missouri. Entonces la iglesia estaba en dos lugares, podemos decir dos estacas o dos barrios, que cada uno tenía su obispo. Entendiendo un poco más, vamos a leer unos versículos más de este sección 78. El 4 vamos a leer, dice, como establecimiento de orden permanente y sempiternos, mira que es para siempre, para mi iglesia, a fin de adelantar la causa que habéis abrazado para la salvación del hombre y la gloria de nuestro Padre que está en los cielos. 5. Para que seáis iguales en los vínculos de cosas celestiales, sí, de las cosas terrenales también, a fin de obtener cosas celestiales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que él dice que esto es sempiterno, ¿no? Esta administración, en donde todos van a ser iguales, iguales de oportunidades, y que es como el grado celestial, en donde, repito, el número 5 dice, para que seáis iguales y los vínculos de las cosas celestiales, sí, en las cosas terrenales también. Entonces es como lo mismo, ¿no? La parte espiritual, la parte temporal. Entonces viene siendo lo celestial, para prepararte a lo celestial, vives lo temporal, que son muy buenos. Y es parte de la introducción que tuve en esta clase. La 17 dice, de cierto os digo, sois niños pequeños y todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones el Padre tiene en sus propias manos y ha preparado para vosotros. Ok, a veces, no a veces, todo el tiempo dice ser como niños, pero aquí nos dice ser como niños pequeños. En el momento que quiebra la orden unida o el banco, que yo digo el banco, ellos dicen, bueno, no habéis entendido todo lo que se ha hecho o todas las bendiciones que podemos alcanzar. En el versículo número 18 dice, y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas, no obstante,
sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. Y ese es el tema de la clase, yo os guiaré. De vosotros son el reino de sus bendiciones, y las riquezas de la eternidad son vuestras. Primero dice, después del quiebre del banco, las cosas de la eternidad son vuestras, de ustedes, de nosotros. Y luego dice, el principio del 18, y no podréis sobrellevar ahora todas las cosas. No obstante, sed buen ánimo, porque yo os guiaré. A veces podemos estar pasando en problemas, o problemas que no podemos solucionarlos, que estamos pensando en ese problema y no podemos solucionar, y tenemos ya mucho tiempo en este problema y no podemos solucionarlo. Bueno, aquí está. Dice, y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas. O sea, está hablando de la orden unida, que no se podía sobrellevar en ese momento. No obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. Así mismo los problemas. Estoy hablando de las dos cosas al mismo tiempo. Yo os guiaré. Si tienen algún problema y no pueden solucionarlo, pues lo único que hay que hacer es ser de buen ánimo. O sea, ríete. Y de esa forma Dios te guiará a solucionar este problema. En la sección número 79, bueno, y con la oración, ¿verdad? Con la oración. Es muy importante estar orando para estar comunicado con Dios. Porque cuando tú estás orando, como habíamos hablado en Doctrina y Convenios 9, cuando tú pides algo para que el Señor te conteste un sí o un no, y vemos la forma como habla tu mente y a tu corazón, y la forma cuando es un sí y cuando es un no, también podemos pedir en temas. Por ejemplo, Padre Celestial, ayúdame a entender este tema. A ver, ya para entender eso, vamos a la sección número 50, sección número 53. En la sección número 53 es algo interesante cuando José Smith dice, si es que lo encuentro. Sí, aquí está. Al final del encabezado del 53 dice, el profeta consultó al Señor en cuanto a la obra y el nombramiento del hermano Gilbert en la iglesia. Entonces, aquí es un tema. Entonces, no es una pregunta de sí o no, simplemente le dice, el Señor le pregunta el profeta José Smith le pregunta al Señor en cuanto a la obra y nombramiento del hermano Gilbert. Entonces, simplemente podemos preguntar un tema. José me dice, ¿qué pasó con este nombramiento? ¿De qué hago con esto? ¿No? ¿Qué es lo que tiene que hacer el hermano Gilbert? O sea, es un tema más grande. Y de esa forma nosotros podemos salir adelante. Con buen ánimo, como hemos visto aquí. Y también después de buen ánimo, pues también orando, manteniéndose orando. En la sección número 79 estamos hablando de un hermano, de Gerard Carter. Gerard o Jared Carter. Este hermano Jared Carter fue un excelente misionero. Excelente misionero. O sea, si hacemos y no se habla mucho de él, si hablamos, si hacemos una lista de los mejores misioneros de estos últimos años, te imaginas que esté tu nombre ahí, la hermana tal, está como mejor misionera en esta lista. Bueno, en esta lista no faltaría el nombre de este hermano, Jared Carter, ni tampoco de Pablo Pratt, un excelente misionero, lo bautizó un montón. Y este hermano, Jared Carter, bautizó al hermano John Tanner, sí, a él lo bautizó. Y también, y hablando de pérdidas de la iglesia, después de todo lo que se perdió en la Orden Unida, fue mucha pérdida. Muchos hermanos tuvieron que sacar dinero, como Martin Harris cuando tuvieron que vender su finca para publicar el libro de Mormón, mucha pérdida. Bueno, estos hermanos que bautizó el hermano Carter ayudaron a la iglesia. Otra cosa que él también a una comunidad metodista bautizó a uno de 3 de esta congregación. Bueno, un misionero estupendo, súper bautizador, en donde sus frutos se quedaron en la iglesia. El hermano Carter le dice a José Smith en el versículo, José Smith le dice al hermano Carter en el versículo número 2, dice, y enviaré sobre él el consolador que le enseñará la verdad y el camino que debe seguir. El 3, y si es fiel, lo coronaré de nuevo con gavidias. Gavidias quiere decir bendiciones. Te llenaré de bendiciones, como lo vimos en la sección número 4, y dice te llena de gavidias. Así no, gavidias quiere decir bendiciones. En la sección número 80 están hablando de otro hermano, de Stephen Burnett, y es la última sección que vemos, ¿ya? Y de aquí solo vamos a leer un versículo. El versículo número 3 dice, también le manda la misión, ¿no? También le envía la misión a este hermano Burnett.
Dice, por tanto, id y predicar mi evangelio, bien sea al norte o al sur, al este o al oeste, no importa, porque no podréis errar. ¿Te imaginas que te digan así? Anda y predica el evangelio. A donde vayas, no vas a poder fallar. ¿Te imaginas? Una gran bendición. Quiero terminar esta clase o esta lección con un versículo de la clase anterior. En la sección número 76, versículo número 12 dice, fueron abiertos nuestros ojos e iluminados nuestro entendimiento por el poder del Espíritu, al grado de poder ver y comprender las cosas de Dios. ¿Te imaginan? Poco a poco vamos entendiendo un poco más de las cosas de Dios y entender todo eso porque los ojos se nos están abriendo. ¿Y qué los ojos? La ventana del alma. Que podamos tener esta inspiración, tener siempre a Jesucristo, porque si estamos con Jesucristo, recuerda Apocalipsis, al final Dios es el que gana. Es como un partido de fútbol. Ya sabes el resultado. Quien gana, Dios. Y si sigas a Jesucristo, Él ganará. En el sagrado nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.